Siempre es bien cierto que tarde o temprano las mentiras caen por su propio peso, pero eso a la larga termina lastimándonos más de lo que pensamos. Yo era una mujer feliz que tenía todo para vivir plenamente. Desde niña me educaron con valores y pues crecí con la mentalidad de amar y luchar por ese amor de mi vida a costa de todo. Mi madre a veces me decía cosas acerca del matrimonio como: debes luchar siempre por mantener a tu familia unida. El matrimonio nunca es color de rosa. Debes ceder de vez en cuando. Consejos como esos fueron formando mi forma de ver el matrimonio y esas cosas. Por eso, cuando comencé con la experiencia del noviazgo, siempre trataba de mantener a flote la relación. Pasaron los años y me convertí en una mujer. En ese tiempo solo tenía a mi madre y mi abuela, quien era de esas mujeres tradicionalistas. Tenía 25 años y ambas me presionaban para encontrar un marido, porque según ellas, ya se me estaba yendo el tren. Eso me causaba mucha ansiedad y pues me desesperé muchísimo, ya que pues había tenido novios, pero no funcionaban o me dejaban por otras chicas. Sin embargo, en ese momento me juré a mí misma que iba a hacer todo lo posible por encontrar un hombre y tratar de tener un marido como soñaba mi mamá y mi abuela. Sin embargo, esta última falleció antes que pudiera lograrlo. Tiempo después conocí a Víctor. Este hombre me llenó desde un principio, porque se mostró educado y muy amoroso conmigo. A mi madre le cayó muy bien, porque cuando empezó a conquistarme, era de traerme flores todos los días que venía a visitarme. Eso era siempre mi debilidad. Víctor se comportó como el mejor hombre del mundo. Me sentía entonces la mujer más afortunada de toda la tierra, pues tenía el amor de mi vida, y después de 2 años de relación, al fin logramos comprometernos. Mi madre fue la más feliz. Ella adoraba a Víctor y se sentía esperanzada porque yo me casara con él algún día. Cuando fue la boda, todo estuvo perfecto. Había sido una ceremonia sencilla, pero demasiado hermosa. Al final, yo pensaba que todo era un sueño, pero afortunadamente era una realidad. Después de la boda, Víctor me llevó con él a su casa. Este vivía solo, pues sus padres provenían de otro estado, y pues después de la celebración, regresaron a su casa. Mi madre de momento trató de convencerme de quedarnos con ella, pero Víctor nunca estuvo de acuerdo. Me fui con él porque era mi deber como esposa, y aunque mamá no estaba tan contenta, pues no tuvo más remedio que aceptar la decisión de mi esposo. El tiempo fue pasando, y yo la verdad no me podía hacer cargo de todos los quehaceres de la casa, sobre todo porque me embaracé al poco tiempo de casados y tenía alto riesgo. Por ese motivo, Víctor decidió contratar a una muchacha para que me ayudara con el quehacer. En esos momentos, estuvo trabajando con nosotros doña Juana, una mujer de 50 años. Ella cocinaba muy bien y siempre tenía la casa muy limpia. Por ese motivo me quedé con sus servicios. Nunca tuve una queja de la señora, pues era humilde y sobre todo demasiado honrada. Después del nacimiento de mi hijo, pasaron 3 años. Hasta ahí iba todo bien, pero un día doña Juana nos dijo que debía regresar a su pueblo, pues al parecer su mamá se había puesto mala y la señora ya era grande de edad. Yo estaba muy preocupada porque no podía meter a otra persona a la casa para el quehacer, sobre todo por la seguridad de mi hijo, pues doña Juana me ayudaba con sus cuidados cuando salía de la casa y a veces hasta lo llevaba al parque. Sin embargo, antes de que se fuera doña Juana, me dijo: no se preocupe, mi sobrina se quedará en mi lugar. Ella es muy honrada y yo se las recomiendo.
Doña Juana me causó un gran alivio, pues ya me había preocupado por conseguir a otra señora para el servicio. Cuando se fue, informó que en 2 días llegaría su sobrina, porque igual era de su mismo pueblo. Con el paso del tiempo llegó la recomendada, pero no era para nada lo que yo esperaba. Se trataba de una muchacha joven, como de 20 años, alta, cabello negro, ojos verdes, muy bonita para ser una chica de pueblo. Al verla, no me dio mucha gracia por lo guapa que era, pero necesitaba a alguien de confianza que cuidara a mi hijo y me ayudara con los gastos de la casa. Víctor, por su parte, estuvo de acuerdo. Este no decía nada. Era un buen esposo, porque en todo me complacía, y eso me hacía inmensamente feliz. La muchacha, de nombre Isadora, me dijo que estaría a mi servicio, y en los primeros días demostró ser cariñosa con el niño, y demasiado eficiente con los quehaceres de la casa. Eso ocasionó que ella se fuera ganando poco a poco toda mi confianza. Así comenzó a hacerse cargo de toda la casa. Yo estaba feliz porque podía irme con mis amigas o a visitar a mi madre con toda la confianza del mundo. Mi hijo poco a poco se fue encariñando con Isadora. Él decía que era su nana y le gustaba pasar el tiempo con ella. Con estas situaciones, pues me sentí más aliviada con todas las tareas de la casa. La verdad, mi hijo era demasiado inquieto y a veces me estresaba mucho, pero Isadora, con toda su paciencia, siempre hacía que el niño obedeciera y se calmara en sus momentos de berrinches. Hasta ahí todo era perfecto. Tenía toda la felicidad que cualquier mujer podría envidiarme. Por eso siempre trataba de complacer a mi esposo en todos los sentidos. Lo consentía y lo llenaba de detalles para que supiera que yo estaba allí para él. Mi madre me aconsejaba estar al pendiente de mi marido. Ella siempre decía que debía estar al pendiente de lo que necesitara y darle todo de mí como su esposa para no tener problemas de pareja. Hasta ese entonces, todo iba bien entre nosotros. Éramos la familia perfecta, y hasta mis amistades en ciertas ocasiones llegaron a envidiarme. El tiempo fue a mi favor. Todo era normal en mi matrimonio. Víctor era siempre atento, cariñoso, respetuoso y detallista. Hasta ahí todo bien. Pensaba que así sería por muchísimo tiempo, y tal vez iba a envejecer al lado de mi esposo. Pero lastimosamente, no fue así. Quizás alguien más llegue a identificarse con la historia, porque estoy segura de que hay más mujeres padeciendo lo mismo que yo. A diferencia que en mi caso, no me quise quedar con los brazos cruzados. No pretendo justificar mis actos, pero por algo lo hice. Y la verdad, pues como nadie ha sospechado de mí, jamás me he arrepentido, ni lo haré jamás. De alguna manera, aquella mujer noble, de valores y también de principios, se fue al carajo. Después de 2 años, para ser exacta, un día me entero por casualidad del embarazo de la muchacha del servicio. Isadora esperaba un bebé y llorando se disculpó conmigo. Le pregunté qué había pasado y quién era el padre, pero ella pidió de favor que no se le preguntara nada, pues según sentía mucha vergüenza y tenía miedo por la reacción de su tía junto con su madre, pues habían puesto todas sus esperanzas en ella. Me encontraba un poco nerviosa. No sabía cómo iba a reaccionar mi esposo, ya que este siempre se había mostrado muy correcto, con valores y sobre todo con principios. Por ese motivo no quería decirle nada, pero tampoco deseaba ocultarle el embarazo de Isadora, porque tarde o temprano este se iba a enterar. Hablando una vez más con la muchacha, se negó rotundamente a decirme quién era el padre de la criatura, y por respeto a su dignidad, ya no quise preguntarle nada. Una semana después, me senté a platicar con Víctor. Al verme algo seria,
Preguntó si algo pasaba conmigo. Es la muchacha, dije muy apenada. Lo que pasa es que está embarazada. De momento vi que no dijo nada, pero se puso blanco como un papel. Era como si la noticia le hubiese caído como agua fría. Después reaccionó y comprendió el error de Isadora. Mi esposo resultó ser el más comprensivo del mundo. Le pedí de favor que no la echáramos porque ahora iba a necesitar mucho más el trabajo. No te preocupes, ella seguirá aquí en la casa. Lo que más me sorprendió fue que me dijo que se le iba a ayudar en todo lo que ella necesitara, en ayuda económica para su hijo, y hasta me pidió que la llevara al médico para asegurarnos de que todo estuviera bien. Pues eso me pareció muy buen gesto de su parte, ya que bueno, siempre supe que mi esposo era de esas personas que odiaban todas esas cosas que para él eran pecado. Los meses comenzaron a transcurrir. Víctor siempre me decía que estuviera al pendiente de la muchacha. Se portaba tan bueno con ella, hasta pagaba las citas médicas. Decía que ella lo necesitaba, porque era una muchacha tan sola y le daba pena su situación. Por ese motivo, yo le estuve eternamente agradecida, ya que Isadora se portaba bien con nosotros y mi hijo la quería muchísimo. Con el paso de los meses, el bebé iba creciendo en su vientre. Ella se alimentaba bien, y pues el médico decía que las cosas marchaban muy bien. Mi marido siempre me daba una cantidad de dinero para ella, aparte de su salario, que le había doblado por cierto. Pero todas esas cosas yo las tomé como nobleza de parte de Víctor, y pues la verdad me sentía muy orgullosa de él. Así fueron pasando los días. En ese tiempo, Isadora se había convertido en un integrante más de la familia. Ya no la veía como la sirvienta de la casa, sino como una huésped, invitada o algo así. De esa manera se fue desarrollando el embarazo. Yo me sentía muy contenta, como si la que fuera a tener el bebé fuera yo, porque haber estado tan cerca de Isadora igual me causaba la misma emoción que a ella la llegada de su hijo. Por otro lado, mi esposo Víctor se notaba también demasiado feliz. Ambos nos encargamos de cuidar muy bien a esa muchacha, y pues estuvimos con ella cuando le dio la noticia a la señora Juana. Al principio se enojó muchísimo, pero mi esposo habló con ella para que entendiera la situación de Isadora. Afortunadamente, después de un tiempo todo se arregló. Isadora fue perdonada por su mamá y su tía, pero Víctor pidió que se quedara en la casa. Después de todo, ella ya se había ganado el cariño de nuestro hijo, y era muy eficiente con las labores domésticas, aún estando embarazada. Por ese motivo, las cosas siguieron igual, hasta que un día, en la plática, mi esposo sugirió hacerle un baby shower a Isadora, pues era madre primeriza. Esa idea me pareció genial, mucho más porque Víctor prometió darme el dinero para organizar todo. Le pedí entonces ayuda a unas amigas. Ya tenía mucho tiempo que no las veía. Las invité a la casa para organizar todo, cuando Isadora había ido al parque con mi hijo. En ese tiempo tenía 7 meses exactamente. El parque estaba enfrente de la casa, por eso me sentía con tranquilidad, pues desde la ventana podría verlos. Después de escuchar la idea, mis amigas estuvieron de acuerdo en ayudarme, pero solo una la noté seria. Camila, estando en la cocina, se acercó para hacerme un comentario que me dejó demasiado inquieta. Como que tu esposo es demasiado amable con la muchacha, ¿no crees? Lo dijo en un tono que provocó una incertidumbre, dudas y miedo en mi persona. Después de eso, ella comenzó a hacer suposiciones con Víctor, y aunque no me las dijo directamente, yo entendí demasiado bien. A partir de ese momento, comencé a sentir cosas que me causaron mucha ansiedad.
Era la primera vez que sentía esas cosas. No me gustaba estar así, y traté de olvidar, pues a veces Camila se pasaba de directa y decía las cosas sin pensar. Los días fueron transcurriendo, y ya tenía todo para la celebración. Era una sorpresa para Isadora, porque ya le tenía mucho cariño. Ella se percató de la sorpresa, y no tuve más remedio que decirle. Pero me conmoví mucho cuando sus ojos se llenaron de lágrimas y agachó la mirada. Isadora era una chica hermosa, y nos trataba a todos con mucha ternura. Me sentía apenada por ella, sabiendo que un mal hombre no pudo valorar su cariño. El día inesperado entonces llegó. Mi esposo no escatimó en gastos para la sorpresa de Isadora. Por ese motivo, todo quedó precioso. Mandé a decorar la casa y parecía salón de lujo. Mis amigas se maravillaron por lo costoso que había sido todo. Pero como Víctor soltó mucho dinero, pues no tuve problema para hacer todo a mi modo y que Isadora se sintiera feliz en su mejor etapa como mujer. Cuando ya todo estaba listo, se comenzó la celebración. Invité a muchas amigas y también conocidas, quienes la llenaron de regalos costosos de lo mejor. De algún modo, ella era bendecida por todos esos regalos para la llegada de su bebé. La fiesta seguía su curso. Solo había mujeres, porque bueno, ustedes saben de qué trata todo esto. Pero nunca pensé que ese momento se iba a convertir en el inicio de mi propio infierno. Después de los juegos, los meseros comenzaron a repartir toda la comida. Mis amigas se encontraban bailando con la música, e Isadora se notaba feliz. Tiempo después, tuve que regresar a la cocina por más bebida, cuando de repente escuché la voz de Isadora que decía: «Ya no puedo seguir con esta mentira. Me siento la peor de las mujeres». Seguido de eso, comencé a poner más atención y me fui acercando para que no me viera. Primero, justo en ese momento, mi corazón se fue partiendo en 1000 pedazos cuando oí la voz de mi esposo que le decía: «Nadie puede saber que ese hijo es mío, ¿me entiendes? Yo me voy a hacer cargo». Cuando escuché esas palabras, me asomé escondida por detrás de un mueble, y era mi esposo saliendo con Isadora. Ella lloraba porque sentí que ya no podía aguantar esa culpa. Respiré profundamente porque tenía muchas ganas de matarlos a los dos. No podía entender cómo me habían engañado de esa manera. En verdad que no comprendía. Cuando regresé a la fiesta, casi me suelto en llanto. Sentí que todo me daba vueltas y sin saber cómo, caí al suelo, perdiendo el conocimiento. Desperté en mi cuarto. Ahí estaba Víctor con un médico, e Isadora tenía sosteniendo a mi hijo de su mano. «¿Cómo se encuentra, señora?», dijo ella, sonriendo como tanto acostumbraba. En verdad que yo la quería como a la hermana que nunca tuve. Por eso la apoyé en todo, y me sentía feliz de tenerla en la casa. En esos momentos, Víctor intentó darme un beso en la frente, pero yo me di la vuelta. «Me siento mal», dije esas palabras para que salieran de mi cuarto. Necesitaba estar sola para llorar y lidiar con todo ese dolor que sentía por dentro. Me dolía todo el cuerpo, el alma, y mi corazón se derrumbaba por dentro. Era algo difícil de asimilar, pues nunca sospeché de ellos dos. Ese día lloré como nunca, recordando los momentos felices con Víctor, la forma de su amor y lo mucho que yo lo amaba. No podía soportar esa realidad. Pedía a Dios que todo fuera una confusión, pero lamentablemente, todo era verdad. Me quedé dormida después de llorar tanto. Al entrar en un profundo sueño, sentí que estaba dejando atrás a esa mujer que yo era. No entendía bien, pero en mi interior se fue formando otra personalidad mía,
El odio y el rencor se albergó en mi corazón. Ahora me sentía una mujer diferente, con deseos oscuros. En mi mente solo había unas palabras: me las van a pagar. Me dije a mí misma antes de entrar a ducharme para secar mis lágrimas. De ninguna manera podía dejar que esos dos se burlaran de mí. Habían traicionado mi confianza y sobre todo destruido mi alma, mi amor y todas las ilusiones que tenía para mi futuro. En esa ocasión fingí no saber nada, pero noté una presión entre mi esposo e Isadora. Ambos se echaban miradas y fingían para no darme cuenta. Pasaron 2 días. Durante ese tiempo fue un infierno. Yo traté de controlarme porque ni yo misma me reconocía. Odiaba a esas personas y les llegué a desear lo peor del mundo. Por más que intenté fingir que no pasaba nada, Isadora se dio cuenta de que cambié con ella, porque incluso comencé a mandarla y a regañarla por las cosas que no estaban bien hechas, cuando en momentos anteriores yo le ayudaba con los quehaceres de la casa. En esos momentos salí de mi casa, porque me estaba quemando junto a ellos. Visité a mi amiga Camila. Ella se sorprendió con mi presencia, y después de tener una charla con ella, Camila solo dijo: ya lo sospechaba, porque era muy raro todo. Fueron sus únicas palabras. La conducta de Víctor era inusual, pero yo nunca dudé de su comportamiento, mucho menos de Isadora. Parecía una muchacha honesta, con principios y valores, y para serle sincera, me causaba mucha lástima el hecho de verla embarazada, sin saber que el bebé era de mi propio esposo. Pasé unas largas horas en casa de mi amiga. Recibí entonces varias llamadas de Víctor preguntándome en dónde estaba, pero nunca le contesté. Solo le envié un mensaje diciéndole que me encontraba con una amiga. Amiga, tú puedes vengarte sin mancharte las manos, dijo Camila. Me contó entonces cómo podía hacerles pagar a esos 2 traidores, y al escucharla, me agradó la idea. De alguna manera, ese odio que ahora sentía me había convertido en otra mujer, la cual era despiadada y sin sentimientos. Lo único bueno de todo era mi pequeño hijo. Por ese motivo, acepté la ayuda de mi amiga y me recomendó ir con una de sus conocidas. Al parecer tenía que ver con eso de la brujería, pero honestamente yo no creía en esas cosas. Sin embargo, Camila dijo que no perdía nada con intentarlo. Cuando llegué con esa mujer, me dijo que trajera a mi mente mi mayor deseo en esos momentos, y entonces este se hizo presente. Frente a unas velas, yo mencioné mentalmente aquel deseo que era el que quería que se cumpliera, y sin decir otra cosa más, aquella mujer aseguró que el trabajo era 100% seguro. Me fui a casa entonces. Al llegar, la comida ya estaba hecha, pero miré que Isadora como que no me daba la cara. ¿Te pasa algo?, le pregunté fríamente. No, señora, no pasa nada, ella contestó, tratando de evadir mi mirada. Sentía muchas ganas de agarrarla de las greñas y golpearla hasta cansarme, pero por alguna razón yo no me iba a manchar las manos directamente. En la noche me quedé pensando en mi deseo, y quizás era demasiado fuerte para desearlo. Pero lo que me habían hecho esos 2 era mucho peor, porque yo me encontraba muerta en vida y hecha pedazos. Durante los días siguientes, me encargué de hacerle la vida de cuadritos a Isadora. Le puse trabajos pesados, no importándome su condición. Ella, por supuesto, obedecía mis órdenes, e inventé muchas excusas para no tener sexo con Víctor, pues me daba asco su presencia. Al 9º día, Isadora comenzó a sentirse muy mal. La noté pálida, y después de hacerme mensa, no tuve más remedio que llevarla al hospital,
pues ella comenzó a sangrar. Después de darle la noticia a Víctor, este vino demasiado rápido, dejando botado su trabajo. Pues claro, como era su hijo. Los médicos dijeron que se había adelantado el parto. Frente a mis ojos, ese desgraciado no podía disimular su preocupación, pero casi se va de espaldas cuando el médico dijo que misteriosamente había nacido deforme. Tenía unas manos y pies demasiado pequeños y según no iba a desarrollarse. La noticia devastó a mi marido y eso me daba mucho gusto. Días después lo corrieron del trabajo. Llegó diciendo que teníamos problemas de dinero y tiempo después comenzaron a llegar las facturas de los servicios de la casa y uno más de un préstamo que desconocía. Se notaba que lo estaba pasando muy mal, sobre todo porque no quiso ver al niño, y la muchachita tuvo que irse a su pueblo, pues yo tampoco la quería en mi casa. A partir de esos momentos, me encargué de hacer un infierno la vida de Víctor. A cada momento le reprochaba su falta conmigo, porque terminó confesándome todo. Él hizo lo imposible por recibir mi perdón, pero yo lo humillé lo más que pude, y gracias a esa mujer, se quedó comiendo de mi mano. Ahora hacía lo que yo le ordenaba, y hasta me miró con otro hombre en su misma cama. Todo esto porque tenía mucha sed de venganza. Sin embargo, un día eso me pasó factura, y terminé contagiándome de SIDA. Sé que no tengo justificación, pues terminé huyendo de Víctor. Le dejé al niño porque no pude hacerme cargo de él. Hasta la fecha no sé nada de su vida, ni mucho menos de Isadora, quien se tuvo que hacer cargo de su hijo sola, porque no permití que Víctor le ayudara con los gastos. Sin embargo, de alguna manera me arrepiento de mis actos, porque jamás debí tomar venganza por mi propia cuenta, ya que el karma, en vez de ser para él, se me regresó a mí.